Bienvenidos a esta nueva inmersión en las ideas que nos conforman. Hoy viajamos a las raíces del pensamiento occidental. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez de dónde surgen esas preguntas tan persistentes sobre qué es real, o cómo conocemos, o simplemente qué significa existir? Son cuestiones que laten bajo siglos de historia, ¿verdad? Pues para intentar arrojar algo de luz, hemos revisado una colección fascinante de textos filosóficos. Es un material muy diverso, ¿eh? Tenemos desde los presocráticos, que son bastante enigmáticos, y la figura monumental de Aristóteles, hasta ecos en pensadores modernos. E incluso una conexión sorprendente entre filosofía y los inicios de la medicina, con Hipócrates. Nuestra misión hoy es clara. Queremos extraer las ideas centrales, ver cómo se conectan hilos que a primera vista parecen distantes y, ofrecer una perspectiva útil para quien busque entender un poco los fundamentos de nuestro pensamiento. Nos centraremos sobre todo en metafísica, la realidad, ética, cómo vivir y epistemología, el conocimiento. Te propongo empezar por una figura que es absolutamente central, Aristóteles. Su metafísica es imponente. ¿Qué buscaba exactamente con eso que llamó filosofía primera o sabiduría? Pues buscaba, nada menos que la ciencia más fundamental, la que estudia el ser en cuanto ser, en griego, on eion. Quería entender los principios y las causas últimas de todo, lo más radical. Pero claro, se topó de bruces con un problema. La palabra ser la usamos para muchísimas cosas, o sea, no es lo mismo decir esto es una mesa, que esto es blanco o esto es bueno. Claro, es verdad, usamos ser para todo. ¿Y cómo resuelve Aristóteles ese lío? Pues su solución es bastante ingeniosa, la verdad. Habla de la relación prosén, que significa algo así como hacia uno. Argumenta que todos esos sentidos de ser, ya sea cualidad, cantidad, relación, dependen de un sentido principal, un sentido fundamental. El ser como usía. Esta palabra griega es clave. Se suele traducir como entidad o sustancia. Usía, sustancia. Me suena a materia física, a lo que podemos tocar. ¿Va por ahí? Es un poco más complejo. Aristóteles distingue entre la materia, que es como potencialidad, ¿no? La capacidad de ser algo, y la forma, que es el acto, la esencia, lo que él llama eidos o a veces toti eneinai, el que era ser. La forma es lo que hace que algo sea actualmente lo que es, lo que define su esencia. Y aquí viene algo crucial. Para Aristóteles, la usía primera es la entidad individual, concreta. Este caballo, esta mesa, Sócrates, por ejemplo. Critica a Platón, su maestro, por poner la realidad en las ideas universales. Para Aristóteles, lo real por excelencia es el individuo, ese compuesto de materia y forma. Entendido. O sea, no es solo el ladrillo de algo, sino su qué es, su esencia individual, más pegado al suelo, ¿no? ¿Y esta búsqueda de la usía le lleva a alguna conclusión más amplia? Claro. Le permite organizar todo el saber. Distingue las ciencias teóricas. Está la física, que estudia la usía que se mueve, que cambia. Las matemáticas, que estudian cosas inmóviles pero no separadas de la materia, como un triángulo, ¿no? Y por encima de todas, la teología o filosofía primera. Esta estudia la realidad suprema, la usía inmóvil y separada de la materia. ¿Y esa realidad suprema cuál es? Es lo que llama el motor inmóvil, o Dios, si quieres. Lo describe como acto puro, sin nada de potencialidad. Es pensamiento que se piensa a sí mismo, una actividad intelectual perfecta, eterna. Y su forma de mover el universo es fascinante. No es que empuje o cree físicamente, mueve como causa final. Dice que mueve como lo amado mueve al amante. Todo en el cosmos tiende hacia esa perfección como su meta. ¡Qué imagen más potente! Pero Aristóteles, como decías, no partió de la nada. Tenía predecesores. Retrocedamos un poco a los presocráticos. ¿Dónde empieza esa indagación más racional, esa ruptura con el mito? Pues es un momento fundacional, sí. Son los primeros intentos serios de buscar un arqué, un principio, un sustrato fundamental de la naturaleza, pero usando la razón, la observación. Tales de Mileto, que se considera el primero, propuso el agua, quizá como origen o como constituyente, hay debate. Anaximandro, su sucesor, dio un paso más abstracto, el apeirón.
lo indefinido, lo ilimitado. Una especie de materia primordial de donde surgen los opuestos, caliente, frío, húmedo, seco, que forman el mundo. Anaxímenes, también de Mileto, volvió a algo más concreto, el aire, y explicaba el cambio por condensación y rarefacción. El aire se vuelve viento, nube, agua, tierra. Son explicaciones naturalistas, ¿ves? Buscan causas dentro de la propia naturaleza. Es un cambio de chip total respecto a Homero o Hesíodo. Pero dentro de estos hay dos que siempre se mencionan como opuestos: Heráclito y Parménides. Parece que marcaron un antes y un después. Totalmente. Son dos gigantes. Sus ideas van a resonar siglos. Heráclito de Éfeso puso el acento en el cambio constante, el flujo. Todo fluye. No te bañas dos veces en el mismo río. Pero ojo, este cambio no es caótico, está gobernado por una ley, una razón, el logos. El fuego es su imagen para este dinamismo. Y una idea clave suya es la unidad de los opuestos. La guerra y la paz, el día y la noche, son uno, aspectos de una realidad en tensión. Una visión muy dinámica, sí. Y Parménides parece que va justo en la dirección contraria. Justo la contraria. Parménides de Elea usa una lógica, implacable. En su poema distingue la vía de la verdad de la vía de la opinión. La vía de la verdad parte de algo simple en apariencia. El ser es, el no ser no es. Y de ahí deduce que el ser tiene que ser único, eterno, inmutable, indivisible, completo. Niega radicalmente el cambio, el movimiento, la pluralidad. Todo eso es ilusión. Pertenece al mundo engañoso de las apariencias, la vía de la opinión. Su discípulo Zenón intentó defender esto, que choca tanto con los sentidos, con sus famosas paradojas, la de Aquiles y la tortuga, por ejemplo. Buscaba mostrar que asumir el movimiento lleva a contradicciones. El desafío de Parménides es brutal. Si la razón dice que el cambio es imposible, pero lo vemos todo el rato, ¿cómo se sale de ahí? ¿Qué hicieron los siguientes? Pues precisamente los filósofos que vinieron después, los llamados pluralistas, intentaron reconciliar esa lógica tan fuerte de Parménides con lo que vemos. No negaron el ser, pero sí que fuera absolutamente uno e inmóvil. Empédocles, por ejemplo, propuso 4 raíces eternas: tierra, aire, fuego y agua. El cambio y la diversidad vienen de cómo se mezclan y separan por 2 fuerzas: amor que une y odio que separa. Anaxágonas, por su lado, habló de infinitas semillas, spermata, cualitativamente distintas. Todo está en todo, decía. Y el orden surge por el nous, una mente, un intelecto externo que puso en marcha un vórtice y separó la mezcla original. Qué interesante cómo buscan explicar la pluralidad sin recurrir al no ser que negaba Parménides. ¿Y los atomistas? Suenan como más modernos, ¿no? Sí, Leucipo y Demócrito dieron una respuesta que ha sido muy influyente. Postularon que la realidad última son átomos, átomon, indivisible. Partículas materiales pequeñísimas, sólidas, eternas, con distintas formas, moviéndose en el vacío infinito. Las cosas que vemos son combinaciones de átomos, y el cambio es solo su reorganización. Su gran audacia fue aceptar el vacío, ese no ser que Parménides rechazaba. Dijeron que el vacío es real y necesario para que haya movimiento y combinación de átomos. Sin vacío, no hay movimiento. Vemos cómo la pregunta por la realidad física dominó esos inicios. Pero la filosofía es más que eso. Nuestras fuentes nos llevan a un cambio de foco con Sócrates y las escuelas que le siguieron, más centradas en la ética, en cómo vivir. Exacto. Sócrates marca un giro hacia lo humano. Su gran preocupación es la ética. La virtud es conocimiento. Nadie obra mal a sabiendas. La importancia del autoexamen. Conócete a ti mismo. Y el autocontrol racional sobre las pasiones. Los cínicos, con Diógenes como figura estrella, llevaron al extremo la idea de autosuficiencia y vivir según la naturaleza. Rechazaban las convenciones, la riqueza. Imagínate a Diógenes con la lámpara buscando un hombre honesto en pleno día. Una actitud de choque total. Frente a eso, ¿qué proponían estoicos y epicúreos? Parecen buscar una serenidad más integrada, quizá. Buscaban la serenidad, sí, pero por caminos distintos. Los estoicos, con Zenón de Citio al frente, decían que hay que vivir en armonía con la naturaleza, entendida como un cosmos racional gobernado por el logos, la razón universal o providencia. La virtud es el único bien, la felicidad es aceptarla,
Lo externo, salud, riqueza, dolor, es indiferente. La clave es la apacea, la ausencia de pasiones que nos perturben, lograda con la razón y aceptando el destino. Aceptar lo que no podemos cambiar, un mensaje que resuena todavía. ¿Y Epicuro? Se le asocia siempre al placer, pero parece que no a cualquier placer. Epicuro identificó la felicidad con el placer. Sí, pero lo definió de forma muy precisa, como ataraxia, tranquilidad del alma, sin miedo ni turbación, y aponia, ausencia de dolor físico. Y este estado se alcanza, según él, con una vida sencilla, prudente, limitando los deseos a los naturales y necesarios, cultivando la amistad, que era fundamental para él, y sobre todo, liberándose de miedos irracionales. El miedo a los dioses, que existen, pero no se meten en nuestras vidas, y el miedo a la muerte, que no es nada para nosotros. Porque, como decía, cuando nosotros somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. El conocimiento de la naturaleza, aceptaba el atomismo, era clave para quitar esos miedos. Dos caminos hacia la paz interior, uno por la virtud y la aceptación, el otro por la prudencia y la ausencia de dolor y miedo. Ambos confían en la razón. Y hablando de razón y conocimiento, ¿qué pasa con la pregunta sobre cómo conocemos? Mencionas a Descartes, a Kant. Esa es la otra gran pata, la epistemología, claro. Siglos después, Descartes inaugura la modernidad con su duda metódica. Dudar de todo hasta hallar una certeza absoluta. Y la encuentra en el cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. El fundamento del conocimiento seguro está en la conciencia del que piensa. Más tarde Kant da un giro brutal, su revolución copernicana. Dice que no es nuestra mente la que se adapta a los objetos, sino al revés. Los objetos se adaptan a las estructuras de nuestra mente. El espacio, el tiempo, las categorías como la causalidad. Conocemos los fenómenos, cómo se nos aparecen las cosas, no las cosas en sí. Su lema, sapere aude, atrévete a saber, es una llamada a usar la razón por uno mismo, aunque también señaló sus límites. Kant conectó el saber, que puedo conocer, con el deber, que debo hacer, y la esperanza, que me cabe esperar. De la certeza del yo a los límites de la razón, menudo viaje. Hay una conexión que nuestras fuentes destacan mucho, la de la filosofía con la medicina, sobre todo con Hipócrates. ¿Cómo es ese vínculo? Es una conexión muy profunda, sí. El corpus hipocrático, esa colección de textos médicos antiguos, aunque es variada, respira un espíritu muy parecido al de la filosofía naturalista presocrática. Buscan causas naturales para las enfermedades, rechazan explicaciones mágicas o divinas. El Tratado sobre la enfermedad sagrada, que habla de la epilepsia, es un ejemplo clarísimo. Ponen mucho énfasis en observar al paciente, en registrar casos, como en las epidemias, y en hacer pronósticos basados en la experiencia. Y este enfoque racional, empírico, influyó muchísimo. Sabemos que Platón y Aristóteles conocían y respetaban el método hipocrático, sirvió de modelo. Suena muy científico, la verdad, pero lo era tal como lo entendemos hoy. Estaba libre de creencias, bueno, no racionales. No del todo. Y eso es muy interesante. Hay tensiones en los propios textos. Junto a ese racionalismo se reconoce la dificultad del arte médico, sus límites. Incluso se menciona la necesidad del favor divino en algunos escritos. No es que rechazaran la creencia, pero sí la superstición burda. La relación médico-paciente, la confianza, la persuasión, todo eso jugaba un papel y a veces conectaba con narrativas de curación con ecos religiosos, quizá por influencia egipcia. Además, la figura de Hipócrates se convirtió casi en un mito, se le interpretó de 1000 formas a lo largo de la historia, desde relacionarlo con la numerología pitagórica en el mundo árabe hasta verlo como modelo de humanismo en el Renacimiento. Encarna esa mezcla de observación, razón y el contexto cultural de cada época. Una figura compleja, sí, en esa frontera entre ciencia, filosofía y cultura. Dando un salto enorme en el tiempo, las fuentes mencionan a pensadores mucho más recientes, Marx, Freud, Foucault, incluso Harari. ¿Siguen vivas estas preguntas filosóficas en ellos? Sin duda, aunque las aborden desde ángulos muy distintos. Marx, por ejemplo, aplicó un método dialéctico al análisis social e histórico. Se centró en las condiciones materiales, la lucha de clases como motor del cambio. Freud exploró las profundidades del inconsciente, desafiando la idea de un yo totalmente racional y dueño de sí mismo. Vaya, sí lo hizo. Foucault, de forma muy original, analizó las relaciones entre poder y saber.
Cómo el poder no solo reprime, sino que produce conocimiento. Cómo se construyen históricamente conceptos como normalidad, locura, sexualidad. Cómo el poder disciplina los cuerpos y gestiona poblaciones, lo que llamó biopolítica. Foucault parece conectar directamente con esa idea de que lo que consideramos verdad o conocimiento no es algo puro, sino que está moldeado por estructuras de poder, ¿no? Exactamente. Y si pensamos en alguien como Harari hoy, nos enfrenta a preguntas sobre cómo los algoritmos y el Big Data están cambiando nuestra idea de nosotros mismos. Los organismos son algoritmos, dice él. ¿Y cómo eso afecta a la sociedad, al poder? Son ecos de las viejas preguntas sobre qué somos, cómo conocemos, cómo nos organizamos, pero planteadas ante desafíos tecnológicos y sociales totalmente nuevos. Es increíble ver esa continuidad. Desde la búsqueda de la usía en Aristóteles o el arqué en los primeros griegos, pasando por los estoicos o epicúreos intentando diseñar una vida buena, la relación medicina-filosofía, hasta Foucault analizando el poder saber o Harari y los algoritmos. Es un recorrido vertiginoso, la verdad. Pero si tuviéramos que buscar un hilo conductor, yo creo que sería ese impulso humano constante por comprendernos, a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Un esfuerzo que usa la observación, la razón, la crítica. Cada época, cada pensador, añade su pieza, dialoga, discute, construye sobre lo anterior. Es un diálogo que no para. Una herencia intelectual que sigue muy viva. Y para cerrar, una reflexión que me ha surgido leyendo las fuentes. Pensadores como Schopenhauer decían que el mundo es mi representación y Ortega y Gasset hablaba de perspectivismo. Hay tantas realidades como puntos de vista. Si unimos esto a la idea de Harari de que quizá estamos influidos por nuestros propios algoritmos internos, ¿cómo podría cambiar nuestra forma de buscar el conocimiento y sobre todo de relacionarnos con puntos de vista tan distintos en nuestro mundo polarizado si fuéramos más conscientes de los límites, de los sesgos de nuestra propia perspectiva? Ahí queda la pregunta flotando en el aire.